Durante siglos, la humanidad intentó ponerle fecha al origen de su hogar. Desde cálculos basados en genealogías bíblicas hasta las estimaciones térmicas de Lord Kelvin, las cifras variaban drásticamente. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que un geoquímico estadounidense, Clair Cameron Patterson, logró descifrar el código definitivo oculto en los átomos de plomo. Lo que comenzó como un proyecto académico para determinar la edad de la Tierra se transformó en una de las batallas científicas y éticas más importantes de la historia moderna. Patterson no solo descubrió que nuestro planeta tiene aproximadamente 4,550 millones de años, sino que, en el proceso, identificó una contaminación por plomo a escala global que amenazaba la salud de cada ser vivo en el planeta. 1. Y, el contexto científico y el método del uranio-plomo. Para entender la magnitud del trabajo de Patterson, debemos comprender la herramienta que utilizó, la geocronología radiométrica. El fundamento del decaimiento radiactivo. El método científico aplicado por Patterson se basa en el hecho de que ciertos isótopos inestables de uranio se transforman en plomo a un ritmo constante y predecible. Este ritmo se mide en vidas medias. El uranio-238 decae en plomo-206. El uranio-235 decae en plomo-207. Shutterstock la hipótesis de Patterson. Patterson razonó que, si la Tierra se formó a partir de una mezcla homogénea de materiales en el sistema solar, los meteoritos, restos de la formación planetaria que permanecieron inalterados en el espacio, servirían como el punto cero perfecto. Al medir la proporción de isótopos de plomo en un meteorito y compararla con la de las rocas terrestres, se podría calcular el tiempo transcurrido desde que el plomo se aisló por primera vez en la formación de los planetas. 2. El obstáculo inesperado, el problema de la contaminación. En 1948, Patterson comenzó su investigación en la Universidad de Chicago bajo la tutela de Harrison Brown. Su tarea era medir las minúsculas cantidades de plomo en cristales de zircón. Sin embargo, se enfrentó a un fenómeno inexplicable: sus muestras siempre daban lecturas de plomo absurdamente altas. La aplicación del método científico ante la anomalía. Patterson aplicó un rigor metodológico extremo para identificar la fuente del error. Observación: los niveles de plomo en el laboratorio eran inconsistentes con la geología natural. Hipótesis: el plomo ambiental es proveniente de tuberías, pinturas y, fundamentalmente, de la gasolina con plomo, estaba contaminando las muestras. Experimentación: Patterson pasó años tratando de limpiar su entorno de trabajo. Esto lo llevó a construir la primera sala blanca, Ultra Clean Room, de la historia de la ciencia. Destiló sus propios ácidos, lavó sus cristales con soluciones purificadas y selló el laboratorio herméticamente. Solo después de eliminar el ruido ambiental, pudo obtener datos puros. 3. El cálculo maestro, Canyon Diablo. En 1953, Patterson llevó sus muestras purificadas del meteorito Canyon Diablo al espectrómetro de masas del Instituto Tecnológico de California, Caltech. Los resultados fueron definitivos. La ecuación de la edad de la Tierra se resolvió con una precisión asombrosa. $T igual a barra inversa frac 1, barra inversa lambda, barra inversa ln barra inversa left, 1 más barra inversa frac, pb-cur, pb-init, u-cur, barra inversa right, $. Patterson anunció al mundo que la Tierra tenía 4,550 millones de años, con un margen de error mínimo. Esta cifra sigue siendo la aceptada por la comunidad científica hoy en día. 4. Del geocronología a la epidemiología global. Tras resolver el enigma de la edad de la Tierra, Patterson no pudo ignorar la pregunta que lo había atormentado durante años: ¿por qué había tanto plomo en su laboratorio antes de limpiarlo? El ciclo del plomo en la naturaleza. Utilizando el mismo método científico riguroso, Patterson comenzó a medir las concentraciones de plomo en 3. Aguas profundas vs superficiales. Descubrió que el agua en la superficie del océano contenía concentraciones de plomo cientos de veces superiores a las de las profundidades, lo que indicaba una entrada masiva y reciente de plomo atmosférico. Capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. Al analizar núcleos de hielo, pudo leer la historia de la atmósfera como si fuera un libro. Los niveles de plomo comenzaron a subir con la revolución industrial y se dispararon tras la introducción del tetraetilo de plomo en la gasolina en la década de 1920. El enfrentamiento con la industria, ciencia vs capital.
La conclusión de Patterson era devastadora para la economía de la época. La industria petrolera y química estaba envenenando el planeta. 4. El plomo es una neurotoxina potente que afecta el desarrollo cerebral, especialmente en niños. La respuesta de la industria. Robert Keough, el científico principal de la industria del plomo, sostenía que los niveles de plomo en la sangre eran naturales. Patterson, utilizando sus datos sobre meteoritos y prehistoria, demostró que los niveles naturales eran en realidad casi inexistentes. Lo que Keough llamaba normal era, en realidad, una contaminación crónica masiva. Patterson sufrió represalias. Perdió la financiación de sus investigaciones. Fue excluido de paneles gubernamentales sobre salud. Recibió presiones para que Caltech lo despidiera. El legado, un planeta más limpio. A pesar de la persecución, Patterson no retrocedió. Su persistencia llevó a la aprobación del Clean Air Act, Ley de Aire Limpio, en 1970, y finalmente, a la prohibición total de la gasolina con plomo en Estados Unidos a finales de los 80, una medida que luego fue adoptada por el resto del mundo. 5. Impacto en la salud pública. Desde que se eliminó el plomo de la gasolina, los niveles de este metal en la sangre de los seres humanos han caído en más de un 80%. Se estima que el trabajo de Patterson ha evitado el retraso mental de millones de personas y ha salvado incontables vidas. Conclusión: el valor del científico íntegro. La historia de Claire Patterson es el ejemplo máximo de cómo el método científico, aplicado con honestidad brutal, puede trascender su objetivo inicial. Patterson no se limitó a ser un geólogo, se convirtió en el guardián de la biosfera. Su viaje desde los meteoritos del espacio exterior hasta el hielo de Groenlandia nos recuerda que la ciencia no solo sirve para satisfacer nuestra curiosidad sobre el pasado, sino para proteger nuestro futuro. Hoy, cuando miramos las estrellas y conocemos la edad de nuestro hogar, le debemos esa certeza a un hombre que se negó a ignorar la suciedad en su laboratorio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me gustaría leer tu comentario, lo que te gustó, lo que no te gustó, y cuál es tu punto de vista sobre este tipo de temas. Así sin más yo me despido.